creo que sí nos debemos replantear nuevas formas de comunicar. Estamos en esta época de este tipo de comunicación como mucho más precisa o más corta y con un mensaje mucho más claro. Y quizás frente a eso nosotros devolvemos un comunicado, ¿viste? No le lee nadie el comunicado. La gente no vota colores, la gente no vota partidos, vota candidatos. A mí me importa formar buenos candidatos, que tengamos un para qué claro, que seamos honestos ideológicamente, y que combatamos el populismo. Digo, esta elección en la provincia de Buenos Aires es clave además. En este contexto, en donde Cristina está condenada, a mí lo que me da bronca del 2021 es que efectivamente volvía la pelota a la derecha. Efectivamente. Y no la pudimos ver porque nos estábamos peleando, se estaban peleando dos personas que quizás tendrán cabello en fórmula, pero por sus egos de quién lo lidera, no podías conversar. Y eso tenía un arrastre para abajo tremendo. Rocío, un placer. Bienvenida a Política Analizada. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Viniste de Mataderos. ¿De Mataderos? O sea, ¿es verdad que dejaste la casa de tus papás para seguir viviendo en Mataderos? Sí, estoy en Mataderos. Mis viejos viven en el límite con Lugano. Yo me mudé a la zona de Mataderos más límite con Villaluro, porque es la zona que tiene más departamentos y qué sé yo. ¿Y tu Mataderos es muy de casa baja, ¿viste? No, sí, pero no te conviene Recoleta, no te queda más cerca de... Probablemente, porque tengo unos 40 minutos promedio a cualquier lado, y en hora pico hablamos de un poco más, pero a mí me encanta el barrio. Ya Me cuesta irme, sí. Me encanta el barrio porque tiene cosas que no tiene Recoleta, no tiene Palermo, no tiene ni Caballito, que es el no anonimato, ¿viste? ¿El no anonimato? Claro, se conocen todos. Se conocen todos, es como un pueblo. Yo voy a la plaza y me cruzo a compañeros míos del colegio. Voy a merendar a algún café por ahí y me puedo llegar a cruzar a mi maestra de primaria. Y así con lo que se te ocurra. Me gusta ir a la misma carnicería. La carnicería, o sea, ya tengo un vínculo por WhatsApp, ¿entendés? Claro, ya les cargas la carne. Sí, aparte ya hay vínculo de, che, fíjate, hoy tengo buenas ofertas de este corte, ¿entendés? No hay nada contra eso. Para mí no hay nada. Me parece que sí, es verdad que hay que seguir trabajando para conectar mejor el sur. Sí, yo desde muy chica lo primero que tuve que hacer fue ahorrar e invertir en un auto, porque es muy difícil moverte. A todo tenés 2 bondis, ¿viste? O por lo menos un bondi y al subte. Cuando yo iba a la facultad, iba muy temprano, o cuando cursaba muy temprano o cursaba a la noche, hacía lo mismo pero a la inversa. ¿Dónde cursabas? En la UADE. En la UADE. Mis papás a la mañana me tiraban en el subte, camino a sus laburos, o a la noche yo me tomaba el subte y obviamente me iban a buscar porque es una zona poco concurrida. Entonces volvés, qué sé yo, a las 11 de la noche estás aterrizando en Plaza de los Virreyes y te tenés que tomar el bondi sola y está como poco transitado. No necesariamente es peligroso, pero por lo menos el miedo está, ¿viste? Sí. Tiene esas complicaciones. Entonces, cuando empecé a trabajar, empecé a ahorrar, le compré el auto a mi hermano. Desde muy chica ya siempre me manejé así. Bien. El año que viene, en ese sentido, van a inaugurar una línea nueva, unos colectivos, ¿cómo se llama? Eléctricos, que se llaman trambuses, y van a ser como la circunferencia entero de la ciudad, y van a conectar un poco mejor el sur. Pero bueno, me parece que hay una deuda pendiente y es uno de los temas que a mí también siempre me interesó hablar, me interesa laburar y en la legislatura me va a interesar laburar mucho también, ¿no? Que es como la conexión del sur con el norte. Perfecto. Cuando uno te escucha hablar y en el famoso ¿por qué te metiste en política? Hablas de, bueno, cómo te cambió, vos lo viste en carne propia, que te cambió el metro cuadrado, hablas de cómo te cambió Matadero y a partir de ahí dijiste tengo que apoyar este partido. Pero me llama la atención, siempre me llama la atención el deseo de la militancia. Porque una cosa decís, bueno, me cambió Matadero, me cambió el metro cuadrado, voto al PRO. Pero una cosa es decir voto y otra cosa es voy a militar estas ideas. ¿Dónde hiciste el cambio que dijiste quiero militar por el PRO además de votar por el PRO? Es una buena pregunta. No sé si lo había pensado tan en detalle. A mí la política me gustaba mucho, siempre me gustó mucho. Cuando era chiquita yo jugaba que era presidenta de la Argentina y dirimía el conflicto del campo. Bien. Probablemente en mi juego no tengo tanto recuerdo de ese momento, pero en mi juego era muy sencillo, era algo así como que hacía un trueque de gallinas o no sé qué. Es tan fácil. Es tan fácil. ¿Cuánto tenías en 2007? 2008 fue lo de la... 2008, sí.
9, 10 años. Claro. Era muy chica. Probablemente jugaba a eso porque yo miraba las novelas de Cris Morena y a mí me las cortaba la cadena nacional. Toda una generación traumada con eso. Toda una generación traumada con eso. Pero en mi casa no se hablaba de política. Igual yo jugaba a que era presidenta de la nación. Y me pasó algo como muy natural también en el colegio, en el primario y en el secundario. Hasta en el jardín te diría que mi mamá siempre cuenta cosas muy graciosas mías en el jardín, de que yo le discutía a las profesoras, le ataba los cordones a mis compañeros. Había como algo de, para mí, medio innato en querer como trabajar o hacer cosas por el otro. Y terminé el secundario siempre liderando las conversaciones. Si nos peleábamos con un profesor, la que discutía era yo. Si teníamos que negociar contra el rock, cuando me fui a Bariloche, obvio que fui yo porque nos querían cagar con el hotel. Sí. Y me acuerdo que los papás me decían, vos tenés que ser abogada. Yo decía, tipo, en realidad lo estás pagando vos, como, claro, sí. Defendé vos, porque te están cagando con tu plata, no con la mía. Y fue muy natural a mí que me gustara la política. Yo terminé el secundario y empecé a estudiar Gobierno y Relaciones Internacionales, de carrera de la que soy licenciada. No sé si hubo un momento en el que dije, che, yo tengo que involucrarme en política o no. Es como, fue muy natural el proceso. El primer año de la carrera no milité, no tenía trabajos, pero mucho más informales, ¿viste? Era niñera, moza, profesora de inglés, qué sé yo. Al siguiente año empecé a militar. ¿Año? 2016. Ya Macri presidente. Sí, claro. Yo terminé el secundario en el 2014. Claro. Y creo que fue en el 2017 empecé a trabajar en el gobierno nacional, al año más o menos, por un compañero de la facultad. Imagínate lo que a mí me gustaba, que en esa entrevista, tuvimos un proceso de 3 entrevistas, me acuerdo. Y creo que en la última, medio como ya confirmando que quedaba, me dicen, bueno, remuneración empleada. Sí. Yo que no trabajaba de nada serio, ¿viste? Que ganaba 2,50 pesos. Estaba tan emocionada por entrar a trabajar ahí que les dije, bueno, puede ser ad honorem igual. No, ¿qué tenías que hacer? En ese momento entré a trabajar en el Instituto Nacional de Juventud, que dependía de Desarrollo Social, y tenía tres programas grandes. Yo entraba para trabajar en un programa que se llamaba Acá Estamos. Era un programa de apoyo a los jóvenes, pero orientado más a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Okay. A esos los capacitábamos los equipábamos con material, todo tipo de material, menos construcción y alimentos. Entonces, venía un chico que estaba trabajando para poder emprender en la 21-24, este es un recuerdo que tengo, y se querían poner un taller de audiovisual. Bien. Entonces hacíamos un expediente con él como firmante, con una organización detrás, bueno, etcétera, 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 y esos materiales se equipaban, digamos, el espacio. Y después tenían que rendir cuentas esos chicos y los seguías como medio acompañando en el desarrollo de ese taller. Esos chicos la rompieron, generaron mucho laburo y se fueron de la villa. Hay historias así muy, muy lindas. Yo al principio en ese trabajo me ocupaba de armar los expedientes. Okay. Después de 2 años terminé como en un rol más político. También fue muy natural. No lo fuiste buscando, se fue dando. Se fue dando. Hay ¿Y cosas lograste que te paguen o hasta el día de hoy? No, sí, es el primer día, obvio. Yo estaba sorprendida porque decía, wow, me están pagando y era un buen sueldo, la verdad. Qué sé yo, buen sueldo en ese momento, con una piba chica. Sí, vives en tu casa todavía con tu Me empecé a pagar yo cosas de la facultad, viste, como que había un montón de me dio herramientas ese laburo que no esperaba que me las dé. Y claro. También fue como natural, viste, hacer ese laburo, hacer como un camino más político ahí adentro, y fue natural también acompañarlo de la militancia. Y es como que siempre cuento lo mismo. Siento como que en esos momentos uno va plantando semillas que no entendés bien cuándo las cosechas. Y vas viviendo experiencias que tampoco entendés bien cuándo y cómo te van a repercutir. Me pasó la primera vez que voy a una villa. No, perdón, no fue la primera vez fue la primera vez que bajamos un expediente a un barrio. Y me acuerdo que la referente me abraza y me dice, gracias por no pedirme nada a cambio. Yo, ¿qué te pasa? ¿Qué carajo le voy a pedir a cambio? No, es como mi laburo, ¿entendés? Yo estaba recontenta, qué sé yo, estábamos con otras cosas, fotos, eventos, re lindo todo. Claro, cuando terminé ese camino laboral, entendí por qué me dijo gracias por no pedirme nada a cambio. Entonces, hay un montón de cosas que
genuinamente se fueron dando como muy naturalmente, y creo que tuvo que ver con dos cosas. Primero, es que yo disfrutaba muchísimo de lo que estaba haciendo. Entre haber entrado ahí, para mí era como un laburo soñado. Y segundo, de quienes me rodeé, creo. Como que Ok. había algo de, y lo sigo creyendo, había algo de que, de la sensación de laburar en equipo y de un propósito muy lindo y que te acompaña y que no estás todo el tiempo encontrándole el pelo al huevo. Entonces vas aprendiendo de una forma re linda, re natural, re genuina, que te dan ganas. Yo me levantaba, al principio arrancamos laburando este programa, o sea, mi equipo al que yo entro, solo en Capital. Era un programa que estaba todo en todo el país porque era gobierno nacional, pero en Capital todavía no lo habían desarrollado, porque como el PRO ya estaba laburando acá, dijeron, atendamos primero las provincias, qué Claro. sé yo, el Chaco. Se abre este programa en Capital después de más o menos 1 año y medio, por eso yo entro en 2017. Y esos 2 años también fuimos creciendo, mi equipo de laburo, éramos buenos con el equipo. Entonces empezamos a tener General Pueyrredón, que es donde está Mar del Plata y Balcarce, después empezamos a tener Santa Fe, Capital y Rosario, después Paraná, y no me acuerdo cuántas cosas más. Yo me levantaba a las 4 de la mañana, me agarraba la camioneta, me iba a Mar del Plata sola o con un compañero, a las 9 más o menos estaba ahí, tenía un desayuno, qué sé yo, con la gente, dejaba los materiales, firmaba los papeles, hacía las entregas, me ocupaba de que todo eso estuviera bien y volvía al mismo día. Obviamente tenía mucha energía, no sé si hoy dispongo de ese nivel de energía, pero lo hacía con un propósito, ¿viste? Lo hacía, a mí me gustaba mucho, tenía sentido. Bien. Y así fueron como, Se fueron dando todo naturalmente se fue dando hasta que naturalmente. hoy La te hice un poco larga porque nunca No, 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 me habían preguntado lo que me preguntaste vos y me dio para reflexionar. todo fue decantando sin darte cuenta, paso a paso, hasta hoy llegar a la legislatura porteña. Sí. Em, Dijiste algo que para mí es clave, todo tiene un para qué. Yo te escuché en una entrevista decir que no necesitamos un relato porque el PRO tiene gestión. Vos lo viste en carne propia y siempre está el caso, ¿no? De ya no se inunda más. Es evidente a nivel infraestructura que el PRO es gestión. La pregunta que a mí me nace es si esto de banalizar o dejar en un segundo lado la cuestión del relato no les ha jugado en contra en las últimas elecciones. Porque, por ejemplo, Mauricio Macri, con el famoso sí se puede, remontó una campaña que parecía imposible, está bien, no ganó, pero sumó un montón de puntos. Y hay algo en el relato que excede la gestión, que a veces es fundamental con la comunicación con la sociedad, y me da la sensación que el PRO dice, evalúenme con mis resultados, y a la gente capaz no le interesa tanto evaluar con los resultados, o no está en los Excel o en los programas que ustedes están evaluando la gestión. ¿No creen, pregunto, si no es una conversación interna en el PRO, cómo comunicarnos con la sociedad de cara al futuro? Coincido. Me pasan dos cosas con eso. Cuando yo hablaba de no necesitamos relato, nuestro relato sí. O sea, no es que no tenemos uno y que tiene que ver con resolver los problemas desde la gestión. Cuando yo critico el relato del kirchnerismo, es porque a mí me mintieron. A vos también te mintieron, digo, nos mintieron a todos. Contás el caso de La Matanza, que es que te critican mataderos y cuando cruzan la General Paz, sí, es evidente, sí. Sí, sí, mi equipo se ríe porque dice que siempre hablo de La Matanza, pero lo que pasa es que yo la tengo al lado. O Claro, sea, sí. al lado de Mataderos El está Lomas contraste del es muy Mirador, claro, y toda esa zona. El contraste es evidente, tal cual. Yo, cuando hablaba de relato, hablo de estos relatos grandilocuentes, de que te venden algo que después es humo. Ujú. Nosotros no es que no teníamos o no tenemos. Lo que no tenemos es una grandilocuencia y un relato solemne de te voy a cambiar la vida y la justicia social y no sé qué, sino que te digo, che, a mí me gusta gestionar, valoro la gestión pública, por eso tengo los mejores profesionales y eso lo sigo creyendo. O sea, yo creo que el PRO ha cultivado eh, y va a seguir cultivando cuadros profesionales que me cuesta verlos en otros partidos que pueden hacer una gestión tanto en el privado como la pueden hacer en el público. Y eso para mí es como que conforma nuestro relato. Del otro lado de la otra cara de la moneda, sí,
No sé si necesariamente es un debate adentro del PRO. Yo no soy parte de la mesa, digamos, chica del PRO. Hago mi observación personal. Creo que sí nos debemos replantear nuevas formas de comunicar, pero porque también no voy a hablar necesariamente de la libertad avanza, voy a hablar el clima de época. Y vos sos pibe como yo. A cualquier influencer dice cualquier pavada y lo cancelan, ¿viste? Estamos como en esta época de la cancelación y estamos en esta época de este tipo de comunicación como mucho más precisa, mucho más sensata o más corta y con un mensaje mucho más claro. Y quizás frente a eso nosotros devolvemos un comunicado, ¿viste? Ujú. No lo lee nadie el comunicado. O sea, hay una realidad, no lo lee nadie. Lo leen quizás a los periodistas para poder levantarlos en los medios, no mucho más. Eh, No, el contraste con la campaña de Adorni es total. Adorni es Milei. Bueno, pero La ahí, foto con la motosierra y punto. ¿Viste ahí cuando tenemos decís? otra pauta de que también la gente ya no vota más colores. O no en este momento, no sé si alguna vez va a volver a pasar, pero en este momento no votamos partidos, vota candidatos. Ujú. Y la gente votó a Adorni porque era Milei. La gente votó a Milei al final del día. Y tiene sentido, porque Milei todo lo que más o menos prometió está pasando. Digo, te dijo que iba a hacer un ajuste importante para poder bajarte la inflación y estamos en ese momento. Te dijo que iba a cortar concursos y Federico Sturzenegger lo está haciendo. Entonces, me parece que hay que entender dos cosas. Primero es, la gente pagó, siento, mucha honestidad de mi ley. Y lo segundo es que la gente lo que más le importaba al final del día era la economía. Y Ujú. esto es parte de ese cuento también. Entonces, o nos adaptamos a eso sin obviamente descuidar que vos sos gobierno local. Yo digo, en esta Sí, sí, elección la no, está claro, comparo. está claro. Después viene la discusión de octubre y nacional y ahí entran otras cosas, pero que vos sos gobierno local y tenés que seguir laburando y dando resultados porque es tu relato y es quien sos y la gente a la larga también paga coherencia y honestidad ideológica, ¿no? Ujú. Y además es entender el clima de época. A mí me enseñó varias cosas la elección. Lo primero y principal, y lo veo conmigo misma y con mi gente alrededor, nada politizada, porque mis amigos de toda la vida, mi familia no están involucrados en política, no hay que subestimar la necesidad de la gente de que esto se ordene, económicamente hablando. Yo no lo subestimo, digo, mi generación está volviendo a averiguar sobre créditos hipotecarios. Digo, volviendo, empezando, Ujú. porque los últimos créditos hipotecarios fueron los de Mauricio Sí, sí, sí. y yo era muy chica, yo tengo 28 años, me arrepentí todo el gobierno de Alberto, no haberme metido, no haber averiguado en su momento, pero en verdad tenía 21 años, o sea, era muy chica para meterme en algo así. Mi generación está teniendo la oportunidad de pensar en su Ujú. casa propia. Eh, y no sé, estabilizarte, qué sé yo. Yo veo a mis amigos que están ahorrando y por más de que sea difícil y que el costo de las cosas esté caro, se están yendo de viaje. Para nosotros, viajar a Europa o viajar a Estados Unidos a Disney o Ujú. viajar a donde quieras, pero lejos, era muy difícil, es muy difícil. Y hoy más o menos con un dólar planchado y con cierta estabilidad, hay cosas que puedes proyectar. Yo no conozco Europa, no sabes las ganas que siempre tuve de viajar. Y cada vez que decía, che, dale, viste, encaro la situación, no, se te disparaba el dólar, era un desastre, no podías ni pensar, o te Ujú. estresaba el solo el mero hecho de decir, estoy viajando y quizás uso la tarjeta y de repente en la tarjeta que el Sí, sí, 35%, sí, estás pensando, sí, sí, sí. es un delirio vivir así, es un delirio vivir así. O sea, tiene también todo el sentido del mundo que gente de nuestra edad, los que se podían, se tomen un vuelo y se vayan a lavar platos a Barcelona. Viste que además hay algo de los kirchneristas que lo decían despectivo. Sabes que lavando platos en Barcelona pueden llegar a fin de mes y pueden tener una vida estable, que es lo que acá ni siquiera podías hacer, ni siquiera podías tener con un buen laburo. Ujú. Entonces, qué sé yo, eso me parece importante no subestimarlo. Es parte de no perder esa conexión de la política con la gente, ¿viste? Que me parece que a veces se Sí, sí, pierde. sí. Es como que la gente a veces parece que es un éter y en realidad no es un éter. Y lo segundo, sí, me parece que nos tenemos que ayornar a cómo comunicamos. Es un desafío, obvio. Hasta a mí me parece un desafío.
Yo Yo a le veces soy medio vieja miada. Me cuesta tuitear. Tipo, a veces cuando me bardean, tipo, no te, bloqueás. no bloqueo, pero no tengo límites. Es como, o te contesto descansándote medio mataderos, que no da, o, O sí, o muy solemne. O pero sí, o o quizás sí. sí, puede ser. Yo- Puede ser. Porque No lo tengo muy es una claro. cuestión de clima de época. El Tuta Torres vino al programa y también charlamos con él y yo le preguntaba esta cuestión del pro con la insistencia del concepto de equipo. Mauricio Sí. Macri ganó las elecciones como presidente diciendo tengo el mejor equipo de los últimos 50 años y a partir de ahí se mantuvo esta lógica de promocionar el equipo. María Eugenia en la provincia, Larreta en la ciudad, siempre se habló de el equipo, el equipo, el equipo y ahora en la campaña también. No está solo Silvia, está Hernán, está Rochi, Darío. Y yo le decía al Tuta, ¿le da valor la gente al equipo? Al final del día sí, todos sabemos que el asfalto no lo hace una persona, sabemos que es un equipo y demás, pero digo, a nivel discursivo, si no pierde fuerza esto de distribuir tanto, de cómo potenciar tanta gente al mismo tiempo, no decir, vamos todos con, en este caso, Silvia, por ejemplo. Puede ser. Puede ser. No, no tengo una respuesta ahí. Em, El PRO, por ejemplo, también es el primer partido que se tomó en serio la idea de las PASO y tuvo un problema muy grande, se le fueron los dos líderes principales. También al distribuir tanta fuerza en esto de los equipos. Bueno, Bullrich, Larreta, porque si vos mirás el peronismo, nunca tuvieron una paso genuina que vos digas fue real. Massa Grabois no fue una paso genuina, todos sabemos que era Massa el elegido. Y después no, bueno, Juntos por el Cambio tampoco cuenta porque nunca hubo una competencia directa con Macri, todos sabemos que iba a ganar Mauricio. Entonces es como yo desde afuera digo, ¿cómo está esa conversación interna de, che, quién lidera estos procesos? puede ser. Efectivamente, no somos tan verticalistas como otros partidos. Ujú. Y yo creo que lo de Patricia y lo de Horacio también tiene que ver con eso. Tiene que ver con que igual esta es la cara negativa, la cara positiva es que es un partido que te deja crecer si vos laburás. Y yo Vos sos soy un un ejemplo de eso. Ujú. Yo no te contaba antes, no vengo de familia política, no vengo de una familia que tiene guita, todo lo contrario. Y de repente me eligieron para ser una de las caras de la renovación en esta elección, que hasta yo misma estoy sorprendida. Eh, entonces, no quiero como solo desmerecer eso a la luz de Horacio y Patricia, porque hay un montón de ejemplos muy buenos que nos dio esta forma de hacer política no tan vertical, medio horizontal y que realmente si uno labura y crece tiene mucho lugar. Lo de Horacio y Patricia, además de eso, me parece que también tiene que ver con que ellos para mí no supieron medir sus ambiciones personales. Mm. Hay una discusión que esto es más personal, mía, que yo también la trabajo en terapia, en mi espacio más íntimo, que es que cómo uno administra el ego cuando tiene poder. Y eso es un tema que siempre a mí me llamó un poco la atención. Yo vengo de una escuela política en la que ese ego no es dañino y hay como una construcción de equipo, una escuela más personal, digo, dentro del espacio. Mi jefe es Cristian Ritondo hace muchos años y hay algo que pasa ahí con él como jefe que empuja a mucha gente y los hace crecer y es, la verdad que es un tipazo como jefe. Y además de eso es una como concepción mía más personal, obviamente viendo ejemplos como esto. Ujú. Me vas a decir que Horacio y Patricia, a mí lo que me da bronca del 2021 es que efectivamente volvía la pelota a la derecha. Efectivamente. Y no la pudimos ver porque nos estábamos peleando, se estaban peleando dos personas que quizás tendrán cabello en fórmula. Pero por sus celos de quién lo lidera, no podías conversar. Y eso tenía un arrastre para abajo tremendo. Porque no te podías juntar con la persona del otro lado, digamos, Claro, sí, ¿viste? sí, sí. Era como todo un poco demencial. Ujú. Y de afuera el votante era como, no entiendo esta pelea. Exacto, pero en la militancia, Ujú. Era visceral, sí, sí. no, digo, en la militancia en calle, la gente era muy clara, tipo, che, basta, no se peleen, porque nadie quiere a Alberto. O sea, este chabón lo queremos pegar una patada en el culo, son ustedes los elegidos para hacerlo, y ustedes están peleando. Entonces,
no sé, me parece que tiene que ver con algo primero personal de ellos, después con que no somos tan verticales. Pero bueno, sí, tenemos que repensar muchas cosas. Bien, perfecto. Para ir cerrando, me gustaría hacerte dos preguntas. Una relacionada a la inteligencia artificial, porque me parece un tema fascinante. Tu video con el toro es espectacular. Yo lo vi y dije, no, esto es un peligro. No por vos, sino porque en ese mismo momento Google estaba avanzando muy fuerte y cuando vi tu video y en paralelo otras cosas, dije, esto se va a desmadrar. Y no sé si fue a la semana o no estoy bien con los tiempos, salió el video de Mauricio Macri. Esto de el sábado a la noche que se viralizó y demás. Sacando de lado ese caso puntual, ¿cómo te estás imaginando la campaña para octubre, considerando que hoy se puede hacer películas y Santi Siri, por ejemplo, desde hace años hace cortometrajes con inteligencia artificial que te vuelan la cabeza, y he visto producciones que también hizo Darío Nieto, que uno dice, esto es una bestialidad, pero políticamente ustedes cómo lo están viendo de cara a octubre, porque la fake va a ser una cosa recurrente. Sí, es verdad. Creo que igual cometimos un error en cuando nos sacan el video y nosotros fuimos directamente a responder con... Un comunicado. No, y peor, con una denuncia en la justicia electoral. Que en términos, en realidad, legales o efectivos tiene sentido, pero es parte de ese clima de época que no supimos leer o no supimos subirnos, ¿viste? Quizás la respuesta era otro video fake o Sí, sí, no lo sí. sé, no lo sé. O reírse. O reírse, sencillamente, sí, Ujú. sí. Yo me reí un poco en Twitter de eso. Obviamente, a rigor de que algunos bots me putearan. Y después, cuando obviamente pasó la elección, también me seguía riendo de esa situación. Yo ahí me puse más en modo mataerense. Claro, sí, sí, sí. A mí Eh, me pasó que vi el video de Macri, me reí y me desconecté de Twitter. Volví a claro, las 2 horas y vi que había un bardo grande. Yo dije, pero fue noche tuitera. no me pareció para tanto. Yo cuando vi el video no tardé ni un segundo en darme cuenta que era falso y me reí y dije, qué gracioso. Y cuando vuelvo fue como, che, no entiendo por qué tanto problema. Sí, tal Pero cual. bueno, octubre va a ser picante. Octubre va a ser picante, seguramente. La de septiembre también va a ser picante. Y Sí, ahora está sí, sí, sí. la elección en provincia de La Buenos verdad. Aires. Van a ser elecciones picantes. Ahora, ¿qué puedes hacer con eso? No sé. Yo no soy de las personas que creen que tenemos que regular. Creo que Europa es un mal ejemplo, digamos, en ese sentido de que intentaron regular la inteligencia artificial y no funciona. Creo que hay que entender cómo subirte a eso y yo soy obviamente de ideología política liberal, entonces creo que siempre más que regular tenemos que educar y tenemos que encontrar ahí nuevas formas de poder adaptarnos al contexto. No tengo la respuesta, por supuesto, no creo que en este momento nadie del arco político la tenga tampoco. Me parece que todos tenemos que entender cómo este fenómeno va a ir evolucionando. Pero yo no estoy en contra, digo, porque la inteligencia artificial, insisto, acá estamos usando un ejemplo negativo de un video fake. A mí me parece una gran incorporación a la humanidad. Yo soy una persona que en general mira las cosas de manera positiva. No creo, viste que hay como algo de, che, el mundo se va a acabar, Sí, sí, sí. los robots nos van a dominar. Terminator, sí, sí. Sí, todo mal. No creo que funcione así. A mí me parece que el ser humano está haciendo evoluciones súper interesantes en materia de tecnología, desde poder operar con un dron a distancia hasta que la inteligencia artificial puede ser un asistente virtual tuyo y vos podés ir creando un asistente que se corrija con otro asistente y que se corrija con otro asistente y te den una excelente respuesta a eso. Eh, digo, a mí eso no me molesta para nada. Ujú. Creo que puede ser mucho más útil pagar un buen asistente virtual, un ChatGPT o cualquiera de esos, a tener contratadas 3 personas que, no sé, no rinden bien. Tal cual. Digo, hay un montón de cosas, me parece, ahí para pensar. Lo pienso en el Estado. Sí, 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 obvio. Digo, La inteligencia artificial hay que aprovecharla claro. y aprender a sortear estos desafíos. Y no me asusta, ¿viste? Con esta de no, pará, ahora los estudiantes no van a tener pensamiento crítico. Una cosa no quita la otra, para nada. Y aparte, tenés formas de darte cuenta si hicieron su tesis con la inteligencia artificial o no. O sea, no sé, no es tan grave. Al contrario, me parece que es realmente una buena incorporación a la humanidad y parte de esta evolución a la que yo estoy resubida. Pero porque me Sí, 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 gusta. sí, Yo sí, soy sí. una persona, por ejemplo, bastante desorganizada con mis cosas personales.
Si no me agendo, viste, las cosas en el calendar, me olvido que saqué un turno con el dentista o que tenía que pagar el cable, viste. Entonces, agarré inteligencia artificial y me ordenó. Soy un reloj. Por último, elecciones, tocaste el tópico. Cristian Ritondo hace poco acaba de decir que le daba igual si había que ir en septiembre o octubre con color violeta, color amarillo, Libertad Avanza, PRO, lo importante era acabar el populismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pensás al respecto de esas declaraciones? Estoy completamente de acuerdo. Y no porque sea parte de su equipo. Estoy completamente de acuerdo porque es parte de lo que te decía antes del ego y el para qué. Cuando vos tenés un para qué claro en la política y cuando entendés desde el arco político quién le hizo tanto daño a la gente, la verdad que a mí tampoco me interesa mucho qué color, qué nombre. Si la gente no vota colores, lo decíamos también hace 10 minutos atrás. La gente no vota colores, la gente no vota partidos, vota candidatos. A mí me importa formar buenos candidatos, que tengamos un para qué claro, que seamos honestos ideológicamente, ¿eh? Y que combatamos el populismo. Digo, esta elección en la provincia de Buenos Aires es clave además. En este contexto, en donde Cristina está condenada, en donde se están rearmando, ¿con quiénes se van a rearmar? ¿Massa vuelve a ser una figura? ¿Massa, la persona que como ministro, parezco Patricia, Massa, que con Massa, ministro de Economía, hizo un desastre y casi nos deja en una hiperinflación? Y nosotros vamos a ser la colectora de un tipo así porque, ay, no, tenemos que ser amarillos o no tenemos que ser nada. No, porque si somos violetas, porque si somos no sé qué, amariletas, ni idea. O sea, yo tengo muy claro el para qué y parte también de lo que te decía de mi círculo social, y también lo veo yo. Hay cosas que yo no tengo ganas de relegar. Yo no tengo ganas de relegar la posibilidad de volver a meterme en un crédito, empezar a meterme en un crédito hipotecario y comprarme mi casa. Si es un sueño de toda mi vida, es un proyecto que yo voy a llevar a la legislatura. Digo, ¿qué? ¿Voy a tirarle piedras a ellos porque lo hacen ellos y no lo hago yo? No, anda a terapia, hacete ver tu ego, claro, y volver a la política entendiendo tu para qué. Yo no le tiro piedras ni le pongo palos en la rueda a gente que está haciendo lo mismo en lo que yo creo. Después podemos tener ciertas discusiones más a largo plazo, podemos tener ciertas discusiones de forma si querés, porque yo no soy una persona que putea por la vida. De hecho, te decía esta cosa medio mataderense y que a mí me queda cómodo en un ámbito personal y entre risas, pero no es mi forma de hacer política. Yo soy una persona que disfruta del diálogo, disfruta de la construcción. Bueno, eso quizás no se ve tan presente, pero eso también es una discusión de formas. O podemos discutir, lo que nosotros representamos muy claro es el desarrollo institucional. Entre gestión, desarrollo institucional, libre mercado, de derecha moderna, etcétera, etcétera. Bien. Eso es importante porque si vos no tenés a lo largo de los años un buen desarrollo, esa cosa que siempre se le dice como republicanismo, pero un buen desarrollo de tus instituciones, igual nadie te va a venir a poner un peso porque no sos confiable. Es como esto, casi expropian Vicentini, vieron una empresa afuera, la verdad, y te dice, gracias, rey, paso. Entonces, hay un montón de discusiones para dar a largo plazo, pero en este momento la discusión es bajemos la inflación y estabilicemos la macroeconomía. Vos, en mi lugar, ¿criticarías porque no lo estás haciendo vos y lo está haciendo él? No, no lo sé. No, sí. Espero que no. Entiendo. Espero que lo acompañes. Esa es mi postura. Es entender desde el para qué cuando vos haces las cosas. Y ahí siento que se desdibuja un poco el ego. Entonces, insisto con esto de uno siempre es nostálgico, porque yo también soy nostálgica de Mauricio presidente. Para mí fue el mejor presidente. Yo me metí en política por él. Pero ya está. Mauricio no va a volver a ser presidente, creo. Pero Mauricio entiendo que no va a volver a ser presidente porque él mismo dice que no quiere ser candidato a nada. Yo no voy a no voy a dejar de acompañar a una persona, por más de que no sea mi persona, porque vivo en la melancolía eterna. No tiene sentido, la política sigue. Bien. Y tiene que ser para la gente además, ¿viste? La gente está eligiendo esto. Entonces hay que acompañarlo. Perfecto. Bueno, Rocío, muchísimas gracias por venir. Para quienes te están escuchando por primera vez y quieren estar al tanto de los proyectos y demás que vayan surgiendo en las próximas semanas, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? En Instagram, Rochu Figueroa, y en Twitter, Rochi Figueroa. Bien, perfecto.
¿Es correcto decirte ya legisladora porteña o pronta? Asumo en Estás diciembre. en un gris. Estoy en un gris. Legisladora electa, creo que se dice. Legisladora, No, mentira, se dice así, en diciembre sí ya. legisladora ad honorem. Exactamente. Yo quería laburar a honor y me llegó mi momento. Tu momento, rey. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias a vos por estar ahí del otro lado. Recordá de suscribirte y nos vemos en la próxima entrevista aquí en Política Analizada.